Buenas noches a todos, bienvenidos en un miércoles de sesión especial de tema de salud física. Nuestros días, ahora sí que nuestra programación habitual es martes y jueves a las 9 de la noche Ciudad de México, pero tenemos un tema que hace un tiempo yo le había pedido a una de las profesionales de salud de nuestro equipo de Sana Sin Esfuerzo, que es Ángeles Bustamante. Ella es bióloga con especialidad en nutrición clínica y muchas otras especialidades. O sea, ha estudiado muchísimo y yo le dije, Angie, me han pedido mucho una charla del hipotiroidismo. Yo me confieso que no soy la más indicada para dar la charla, no es un tema del que yo me haya informado mucho, no lo he estudiado a profundidad, pero sí sé que es un tema que aqueja a millones de mujeres y que les da los 40 y de repente empiezan con muchos síntomas, luego llega la menopausia y se agrava todo y luego ya no saben si es el hipotiroidismo o es la menopausia o es la perimenopausia o es el sobrepeso. O sea, entonces dije, Angie, necesitamos que nos ilustres, por favor. Entonces vamos a ceder la palabra a Angie, ya estamos transmitiendo Face, ya estamos grabando en la nube. Todas las preguntas que ustedes tengan aquí se las va a responder al final de la charla mi querida Ángeles Bustamante. Ya eres coanfitriona, ya puedes transmitir. Elisa Carmona va a estar al pendiente de las preguntas. Bienvenidos a todos y buenas noches. Muchas gracias, Gaby. Gracias por el espacio. Gracias, Eli, por estar como siempre al pie del cañón. Y voy a compartir mi presentación. Vamos a empezar con este tema. ¿Sí se ve mi pantalla? Ok, Perfectamente. perfecto. Pues muchas gracias a todos por estar aquí en esta hora que para algunos no es tan temprano, a otros es más accesible. Gracias por su tiempo y espero realmente poder cumplir con la meta de explicar más o menos de qué se trata todo esto y sobre todo encender esa luz al final del túnel para que se den cuenta de lo mucho que podemos hacer por este padecimiento, ¿no? Para salir de este padecimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta charla? Bueno, pues básicamente vamos a hablar en términos generales cómo funciona la tiroides para que podamos entender mejor qué es lo que nos está sucediendo. Vamos a mencionar algunos de los síntomas rápidamente. Vamos a explicar cuáles son los orígenes de este problema. Y también, por supuesto, pues si vamos a hablar del origen, vamos a hablar de cómo podemos resolver estos dos orígenes de los que vamos a abordar. Y al final de la conferencia, pues vamos a dedicar ya el espacio a las preguntas. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a comenzar explicando brevemente a grandes rasgos cómo funciona la tiroides. Entonces, realmente esto funciona gracias a un eje que es el eje hipófisis-tiroides. Entonces, este eje va a comenzar por el hipotálamo y el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides son los órganos que van a estar formando parte de este eje. Entonces, vamos a pensar, para que nos sea más fácil ver cómo es todo este rollo, que el hipotálamo es el CEO de una empresa, es el jefe. Después tenemos a la hipófisis que va a jugar el papel del gerente y finalmente la tiroides que va a ser el empleado de la empresa, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a suceder es que el hipotálamo le va a dar la indicación a la hipófisis, o sea, el jefe al gerente le va a decir que hace falta que se produzca hormona tiroidea. Y esto lo hace a través de una hormona llamada hormona liberadora de tirotropina. Esta, en sus siglas en inglés, es TRH. Entonces, el gerente recibe la indicación y le va a decir al empleado, oye, pues tienes que producir hormona tiroidea. Y lo va a hacer a través de lo que es la TSH, que es lo que ya todos más o menos tenemos presente, porque es lo que sale en los estudios que nos hacemos en el perfil tiroideo, y es la hormona estimulante de tiroides, ¿sí? Esta TSH son las siglas en inglés. Y entonces el empleado, la tiroides, pues ya sabe que tiene que ponerse a hacer esta hormona y entonces va a generar la famosa T4. La T4 es la forma inactiva de la hormona tiroidea. Esta tiene que transformarse en la forma activa, que es la T3, ¿sí? Y una vez
que ya se tiene activa esta forma de la hormona, pues entonces va a tener inferencia en todas las células del cuerpo. Todas, absolutamente todas las células de nuestro organismo tienen receptores en su membrana para detectar esta hormona tiroidea activa. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, así es como funciona nuestra tiroides. Bien, ahora, ¿por qué cada vez son más frecuentes los problemas en la tiroides? La tiroides básicamente es la administradora de todo nuestro organismo, es la administradora de la energía, sabe perfectamente cuánta energía gastamos y cómo la utilizamos, ¿sí? Entonces, aquí se lleva a cabo el control de la mayoría del metabolismo de nuestro cuerpo. Como se los dije en la diapositiva anterior, bueno, pues la tiroides tiene receptores en todas las células del cuerpo. Por lo tanto, si la tiroides falla o si se alteran las hormonas que produce esta tiroides, vamos a tener problemas en múltiples frentes. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas en todo nuestro metabolismo. Entonces, básicamente, vamos a empezar a tener problemas, por ejemplo, con el metabolismo de la glucosa, por supuesto, con el de la insulina. Esto nos va a llevar a empezar a tener problemas para empezar a perder peso. También va a interferir con la producción de nuestras hormonas sexuales y esto pues nos va a llevar a otro tipo de problemas. Vamos a tener excesos de estrógenos, vamos a tener pérdida de líbido, vamos a empezar a tener problemas de la piel, vamos a tener muchas sequedades, vamos a empezar a perder el cabello, sobre todo en esta parte de aquí arriba, la parte central y arriba de nuestra cabeza. Básicamente eso también nos va a empezar a generar problemas con los niveles de colesterol. Va a ser difícil poder tener abajo nuestros niveles de colesterol. Este va a empezar a subir. También vamos a empezar a tener problemas con el cortisol. Sí, este metabolismo, esta hormona altera mucho lo que es la función de la tiroides. Vamos con esta parte, vamos también a tener problemas en mantener nuestra temperatura corporal, ¿no? De repente nuestras manos y nuestros pies van a estar muy fríos la mayor parte del tiempo. Vamos también a empezar a tener o a notar que tenemos nuestro cabello más delgado, vamos a empezar a retener líquidos, se nos van a empezar a inflar los pies, incluso la cara también se nos va a hinchar. Vamos a empezar a tener uñas frágiles, vamos a tener baja sudoración e incluso podemos llegar hasta tener problemas de depresión, ¿sí? Estos por mencionar los más frecuentes y como lo dijo Gaby, pues de repente estos síntomas también se presentan en menopausia y de repente ya no sabemos si es uno, si es lo otro o si son todo en conjunto, ¿no? Realmente todo está relacionado, lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática. Bien, ahora lo que nos interesa mucho, ¿qué es lo que origina el hipotiroidismo? Entonces, básicamente voy a enfocar esta plática en dos orígenes para el hipotiroidismo. El número uno, no es porque sea el más importante, pero es el normal, por así decirlo, es un desequilibrio en las hormonas. ¿Sí? Si falla la actividad de la tiroides en el cuerpo, vamos a empezar a generar más TSH para que entonces hagamos que nuestra tiroides empiece a producir más T4 y con esto tener la activa que es la T3. Sin embargo, el mayor problema de tiroides son las causas autoinmunes, ¿sí? El famoso hipotiroidismo de Hashimoto es uno de estos. Los problemas de autoinmunidad son la causa más frecuente de hipotiroidismo. Entonces, hay estos dos, el inmunológico y el hormonal. Estos son los dos orígenes del hipotiroidismo. Bien, ya que se sabe de dónde viene el problema, entonces podemos abordarlo y podemos realmente trabajarlo y solucionarlo. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es mi tipo?
Si tú tienes hipotiroidismo, ¿cómo sabes si es autoinmune o si es hormonal? Bien, vamos a enfocarnos primero en el inmunológico. Hay unos análisis que tú puedes llegar a pedir al laboratorio, que son los anticuerpos que van a dañar a la tiroides. Y estos se llaman los antiperoxidasa y los antitiroglobulina. Estos, entre más elevados estén, más daño van a estar causándole a la tiroides. Y ojo, estos pueden estar elevados mucho antes de que empecemos a tener los síntomas. Entonces, siempre hacerse un perfil tiroideo en tu check-up anual es una muy buena idea, ¿sí? Y no solo el perfil tiroideo, estos anticuerpos específicamente. Bien, causas. ¿Qué causa los problemas inmunológicos o de autoinmunidad para llevarnos al hipotiroidismo? Los problemas digestivos. He mencionado en muchas otras pláticas que el papel que juega la permeabilidad intestinal en el desarrollo de enfermedades autoinmunes es sumamente importante, ¿sí? Es decisivo. Y para esto, si tenemos este tema de permeabilidad intestinal, podemos agregar dos análisis más para poder determinar si es autoinmune. Y estos serían los antígenos IgG para Epstein-Barr y el IgG para el citomegalovirus. Ahorita que explique justamente este tema digestivo, van a entender por qué agrego estos dos análisis. Entonces, con estos cuatro análisis, ustedes pueden identificar perfectamente si el tema de tu hipotiroidismo se debe a un problema de autoinmunidad. Bien, hablando de la causa, la permeabilidad intestinal. Aquí tenemos un fragmentito de la pared de nuestro intestino, ¿sí? Un intestino perfectamente saludable. Estas células que tienen cuadritos y pelitos encima son los enterocitos, forman parte de la pared de la mucosa del estómago, perdón, del intestino. Y estas, si ustedes ven esas tres rayitas que están arriba, son las uniones estrechas. Esas uniones estrechas son las que mantienen juntas a los enterocitos. Pero nuestros malos hábitos de alimentación van a alterar a estos enterocitos y estos se van a romper y van a quedar espacios entre las células del intestino. Y aquí va a haber dos formas en las que las cosas que nosotros comemos puedan pasar. Una es cuando entre las células, entre los espacios de los enterocitos, empiezan a pasar cosas que no tienen que pasar. Se le va a llamar permeabilidad paracelular, ¿sí? Va a pasar a los lados de los enterocitos. Pero cuando el enterocito de plano se rompe por todo el daño que estamos haciéndole a las paredes, van a pasar entre la misma célula, entre lo que queda de la célula, eso se llama la permeabilidad transcelular. Va a pasar a través de una célula completamente dividida. ¿Y a dónde va a pasar? Pues al torrente sanguíneo. Por debajo de esta mucosa intestinal está lo que son nuestra circulación sanguínea. Entonces, todo lo que en esta primer parte tiene que ser seleccionado para determinar qué pase o qué no pase, aquí se pierde, aquí la coladera está rota y van a pasar alergenos, ¿no? Van a pasar alimentos que nos causan intolerancias, van a pasar patógenos también, ¿no? Pueden pasar bacterias, virus, hongos, proteínas que no digerimos bien, que son muy pesadas y que cuesta mucho trabajo a nuestro intestino digerirlas, van a pasar. Y todo esto va a causarnos problemas. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? Pues primero vamos a tener un efecto en el que nuestra barrera hematoencefálica se va a ir haciendo cada vez más débil. Y esto va a empezar a generar una respuesta inflamatoria. Cuando nosotros empezamos a tener inflamación por todo esto, vamos a alterar la asimilación de los nutrientes y por lo tanto vamos a empezar a tener
déficit nutricional. A lo mejor tú si estás en este caso y de repente empiezas a comer bien, pero no solucionas la permeabilidad intestinal, por muy bien que comas, por todos los suplementos que te tomes, no los vas a asimilar. ¿Por qué? Porque ya alteraste tu absorción. Por lo tanto, vas a estar con un constante déficit nutricional. Y esto, a la larga, es lo que va a generar el problema de autoinmunidad. Entonces, este es el principal o la principal causa para desarrollar este problema de autoinmunidad. Ahora, si se acuerdan en los análisis que les mencioné, primero mencioné los anticuerpos que dañan específicamente la tiroides y después agregué dos más. Uno para la inmunoglobulina, para el Epstein-Barr y el citomegalovirus, que son dos virus que van a atacar a nuestra tiroides. ¿Y por qué los agregué? Porque si nosotros tenemos este problema de permeabilidad intestinal, esos virus van a pasar como Juan por su casa a nuestro torrente sanguíneo y cuando lleguen a la tiroides van a decir, de aquí soy, este es mi ambiente idóneo y se van a instalar ahí. Y entonces el sistema inmune va a detectar la presencia de estos organismos ahí y empieza a atacar a la tiroides con la finalidad de destruir a estos organismos. Entonces, esas son las dos vías que pueden estar sucediendo por querer atacar alguno de estos organismos patógenos que se han instalado en la tiroides o porque tenemos sobreestimulado el sistema inmune y generamos estos anticuerpos que van a estar atacando a nuestra tiroides. ¿De acuerdo? Bien, ahora, en cuanto a la hormonal, ¿cómo saber si mi hipotiroidismo es el hormonal? Bueno, pues aquí hay una batería mucho más amplia de análisis. Esta es la más estudiada, por así decirlo. Y entonces, pues, medir tus niveles de estrógenos, obviamente el nivel de TSH, así puedes ver si este está elevada o no. Por lo tanto, pues también medir lo que es la T3 libre, la T4 libre y la T3 reversa. ¿Qué es esto de la T3 reversa? Cuando la hormona tiroideal T4 tiene algún defecto, tiene algún problema, esa conversión que se haga a la T3 no va a ser activa, no la va a activar, la va a pasar a T3, pero va a seguir siendo inactiva. Entonces, esto es lo que se conoce como T3 reversa y ya hay laboratorios que la pueden medir. Entonces, si tú mides esa T3 reversa y la T4 libre, puedes saber cuánta en realidad está pasando a ser activa y cuánta se sigue quedando inactiva. Por supuesto, el yodo se debe de medir en orina. El yodo es súper importante para que se den estas transformaciones de las hormonas tiroideas de T4 a T3. El selenio, zinc y yodo son los determinantes para que justamente esto suceda, para que pasemos de la forma inactiva a la activa. Entonces, medirse esos niveles es muy importante, al igual que la vitamina D, la vitamina A, la B2, la C. Con estas vitaminas, con estos minerales, también podemos saber si estamos dándole a la tiroides lo que necesita para poder llevar a cabo y, por supuesto, medir el cortisol. Y el cortisol, la medida en sangre no funciona. El cortisol debe medirse en saliva e incluso tomarla en la mañana, en la tarde y en la noche para poder ver el comportamiento de tus niveles de esta hormona que es el cortisol. Bien, ahora, ¿qué causa el hipotiroidismo hormonal? Pues cualquier cosa que altere este eje que te platiqué, el hipotálamo, hipófisis, tiroides. ¿Qué es lo principal que va a alterar este eje? Pues desequilibrios en las hormonas, principalmente en nuestros estrógenos. ¿Sí? Vamos a ver esta parte bien, ¿por qué? Bueno, dentro de los estrógenos hay unos que se les llaman proliferativos. Y estos estrógenos proliferativos, hay diferentes tipos de estrógenos. No es estrógenos en general que sea uno, no. Son muchos tipos de estrógenos. El principal es el estradiol. Incluso en los perfiles
ginecológicos femeninos, luego esta es una de las hormonas que se mide y ese es el que tenemos que tener bien cuidado, bien regulado, sobre todo el estradiol. Este estradiol tiene una función en específica. Cuando cumple su función, puede convertirse en ya estos estrógenos proliferativos que nos van a causar problemas. Pueden empezar a hacer que, no sé, almacenemos grasa o de repente empecemos a generar miomas o fibroadenomas en las mamas, ¿no? Entonces, incluso nos pueden llevar a la formación o a que seamos más propensos a desarrollar algún tipo de cáncer en mama o en nuestro útero u ovarios, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es ver esta parte de los estrógenos. Tenemos que tenerlos bien, bien nivelados. Más adelante voy a explicar un poquito cómo podemos trabajar esta parte cuando ya estemos hablando de lo que viene, que también nos interesa mucho, que es cómo lo vamos a corregir. Entonces ya encontramos, ya les expliqué cuáles son los diferentes aspectos que dan lugar al hipotiroidismo. Entonces ahora ya tenemos que empezar a actuar, ¿no? Esta frase de Walt Disney me gusta porque la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para que realmente, perdón, para poder tratar y resolver nuestro tema de hipotiroidismo? Entonces, primero, ¿qué hacer si tu hipotiroidismo es autoinmune? No te dejes llevar por lo que te va a decir el médico de que una enfermedad autoinmune no tiene solución, porque sí la tiene. Hoy día nos dicen que no se sabe cuáles son los orígenes, te dicen es un origen idiopático. Cuando tú escuches este término, es que no tienen la más mínima idea de qué es lo que lo originan y entonces les hace muy fácil decir este concepto idiopático para no decir no sé qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es lo que sucede en realidad con este término. Sin embargo, vamos a ver aquí cómo sí se puede corregir este problema de autoinmunidad en la tiroides. Bien. Paso número uno, vamos a hacerlo a través de una línea de tiempo, por así decirlo. Entonces, dividí esto en pasos para que puedan ustedes saber y anotar todos estos pasos y los puedan llevar para resolver su problema de hipotiroidismo por autoinmunidad. El paso número uno, básicamente es, tenemos que corregir la permeabilidad intestinal, pero para poderlo hacer necesitamos quitar otras cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar cualquier parásito que tengamos o si tienes cándida, también quitarlos. ¿Por qué? Porque si los tienes, estos organismos van a dificultar mucho la corrección de la permeabilidad intestinal porque están generando un daño continuamente y de esa manera no vamos a poder sanar a la mucosa intestinal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una limpieza de todo nuestro intestino, en el cual